Hola, muy buenas noches a todos. Ya estamos transmitiendo a través de Dios Padre Celestial, como todos los miércoles, ahorita a la noche, a las 9 de la noche. Bueno, empezamos hoy un poquito tarde porque teníamos por ahí unos problemas con la transmisión, pero ya estamos aquí presentes y emocionados, bueno, pues por entrar a sus casas, porque nos reciban. También el día de hoy, bueno, pues parece que es noche de jóvenes, jóvenes recién salidos de casa, yo creo. Porque bueno, pues Perla, mi esposa, hoy tuvo hay un pendientito y bueno, pues aquí estamos, bueno, pero con la misma emoción y entusiasmo de todos los miércoles, pues por transmitirles estos temas y este conocimiento que sobre todo nos acerquen más a Dios. Por eso son charlas, porque tiene que haber un diálogo, y hoy que tenemos a un invitado, bueno, como casi cada miércoles, el padre Manuel, nuestro muy querido párroco aquí en bueno, no es párroco, señor cura, Vicario, aquí vicario. sí, el señor vicario de Dios Padre Celestial, que lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, pero sobre todo siempre nos ilustra de una forma muy especial. Tiene un talento, un don que Dios le ha dado para transmitir precisamente la enseñanza, pues a todos los que somos sus feligreses. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Buenas noches. Aquí contento de estar con ustedes. Buenas noches a todas las personas que nos ven en esta noche ya. Pues sí, muy bien. Entonces, híjole, el tema del día de hoy, padre. Señor, ¿por qué no soy feliz? Yo creo que es una pregunta existencial. Es una pregunta que muchos nos la hemos hecho, o muchos hemos vivido esta desolación. Mira, a veces le decimos desierto, a veces le decimos sequía, a veces le decimos, bueno, tenemos muchos adjetivos calificativos para esta sensación de vacío, y al mismo tiempo es una búsqueda natural del hombre el ser feliz, la búsqueda de la felicidad. Pero entonces todo esto nos lleva precisamente a preguntarnos, pues, ¿qué es la felicidad? Y sobre todo, más importante que aprovechando que lo tenemos aquí, pues es la pregunta, ¿no? Cuando uno de nosotros como feligreses nos acercamos a la confesión, o a lo que es o simplemente a platicar con usted, y uno expresa, pues padre, no soy feliz. ¿Cuál es la respuesta a esta tremenda pregunta? ¿Qué palabras puede haber que nos puedan ayudar y guiarnos? Híjole, Rodrigo, pues me haces una pregunta. Para empezar, la misma pregunta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad? ¿O por qué no alcanzo a ser o a descubrirme o a sentirme feliz? Y sí, como tú lo mencionas, en más de alguna ocasión, tristemente ha llegado alguna persona a decirme, padre, ¿sabe qué? Es que no soy feliz. Y lo que es en algunas ocasiones todavía más de pensar que pudiéramos ver personas que aparentemente lo tienen absolutamente todo, incluso que pueden en algún momento determinado ser puestos como a veces modelo de feligrés, modelos de padres de familia, modelos de muchísimas cosas, ¿no? Y que esa persona que a lo mejor en presencia incluso te inspira respeto o admiración o cierta presencia y que te diga, ¿sabe qué, padre? No soy feliz. Híjoles, te hace, o al menos a mí me hace replantearme muchísimas cosas. Eh, ¿Yo qué le diría? Bueno, yo creo que la misma respuesta no es tan sencilla, porque implicaría el abordar, bueno, ¿qué entiende esta persona por felicidad? Porque yo creo que ese es el punto de todo, ¿no? Porque cuando una persona no se percibe feliz, pues yo creo que aquí el punto clave sería, bueno, ¿tú qué entiendes por felicidad? ¿Tú qué entiendes en este momento por felicidad que te lleva a decir, pues en este momento no me siento feliz o no soy feliz? Que incluso la misma expresión es distinta. El no sentirme a no saberme ser feliz.
y yo creo que la gran constante en todos ellos o en las personas que a veces se experimentan infelices es un vacío interno. Eh, un sacerdote, un escritor, Alce Grimm, él en uno de sus libros hacía una diferencia muy interesante y creo yo que puede ayudarnos en este momento. Porque él decía, hacía una diferencia entre el estar cansado y el estar agotado. Y a veces nosotros son palabras que las utilizamos indistintamente. Mm, Y él decía, no, es que son diferentes, porque el estar cansado, bueno, es después de que se realiza una actividad, después de un trabajo, después de un estudio, un cansancio físico, mental, normal. Pero cuando este sucede, ¿cuál es la diferencia? Que siempre tenemos como las ganas o queda la satisfacción de querer dar más. Y el estar agotado, dice él mismo, dice incluso el mismo nombre, eso significa quedarse sin gota. Es decir, estoy seco. O sea, ya di tanto que ya no tengo absolutamente nada para dar y me quedé seco. Y entonces dice, eso es tremendo porque dio tanto y a lo mejor sí se dio, pero ¿dónde quedó? ¿De dónde se alimentó él? Y creo que puede ser una de las claves por la que una persona puede decir no soy feliz, porque a lo mejor puede darse o puede hacer las cosas y puede a lo mejor hacerlas bien, pero no puede encontrar satisfacción o no encuentra esa retroalimentación que es necesaria, Ujú. de tal manera que poco a poco se va secando, ¿no? Y es quizá un ejemplo muy interesante el de una piedra de río. Una piedra de río que está, sabrá Dios cuántos años debajo del agua, pero Ujú. está mojada, no le hace falta nada. Si por alguna circunstancia se saca la piedra y se parte, nos damos cuenta de que está. Y a veces una persona infeliz puede percibirse a sí misma así. Ujú. Estoy rodeado de tantas cosas, estoy con muchísimas cosas, hago tantas cosas, pero por dentro me siento seco, me siento agotado. O sea, Ujú. y yo creo que es el no encontrar un sentido a lo que nosotros hacemos. Y eso es triste. Ujú. Pues hablando como en esta, creo que ahí está uno de los puntos más importantes de la felicidad, ¿no? El sentido. Y cuántas veces nos hace falta encontrarle sentido de vida. Y yo aquí me atrevería, tendría yo el gran atrevimiento de decir, cuántas veces nos hace falta encontrarle el sentido que Dios quiere en nuestras vidas. Sí. Algo que yo creo que está muy metido, fíjate Rodrigo, ahorita que lo comentabas, algo que está muy metido en nuestras vidas o en nuestra manera de pensar como católicos, como cristianos, siempre que nos va mal en la vida, o sea que tenemos algún problema o alguna cosa, lo primero o la primera respuesta que nosotros a veces damos es que es la voluntad de Dios. Es que me pasó esto malo, bueno, es que fue la voluntad de Dios que pasara así. A veces nosotros mismos podemos dar ese consejo o esa salida, ¿no? No te preocupes, es la voluntad de Dios y Él verá cómo o Él sabrá cuándo. Y yo no sé en qué momento nosotros llegamos a identificar la voluntad de Dios con todo lo negativo que nos sucede en la vida. Eh, y, y desde ese punto ya es algo equivocado, porque ya estamos percibiendo la vida desde un punto equivocado. Cuando nosotros descubrimos que la voluntad de Dios en sí misma, como Padre, pues es que nosotros alcancemos la plenitud de la vida, que nosotros aprendamos a llegar hacia Él, pues entonces la cosa va cambiando. Porque entonces, eh, pues qué padre quiere que su hijo o qué padre tiene la voluntad de que su hijo sufra. Ninguno. Tú tienes la gracia de ser padre y me imagino que nunca te ha pasado el pensamiento así, ¿no? Ah, que mi hijo sufra o es mi voluntad que sufra. Por supuesto que no.
Ujú. La voluntad tuya o tu deseo para tus hijos, ¿qué es? Que sean plenos, que sean felices. Y entonces, ese es el punto. La voluntad de Dios es que encontremos una plenitud en la vida. Y In- cuando nosotros descubrimos eso y nos percibimos como hijos amados de Dios, nos percibimos desde el origen de nosotros mismos, desde el amor y para el amor, entonces ya las cosas van cambiando, porque podrán llegar problemas o situaciones y aún así sentirme pleno. ¿Por qué? Porque me siento amado y porque me percibo capaz de amar. Ujú. Y eso es algo muy bueno. Fíjese que leyendo un poco, bueno, leyendo un poco y bastante, y en específico un blog, por ahí una nota de un blog, se me hizo interesante lo que decía esta persona, porque hablaba precisamente de nuestra generación, de lo que es la generación X, lo que es la generación de los millennials, de lo que es todos los que alcanzamos a vivir la perestroika y la caída del muro de Berlín, que desde esa época empezó como una filosofía, por así decirlo, una forma de pensar, sobre todo en los medios de comunicación, donde nos están diciendo, sé tú mismo, no dejes que nadie apague tu brillo, haz lo que sea necesario, pero al mismo tiempo está como en contraposición de un mensaje a lo mejor mal hecho o mal recibido o mal entendido de que en la iglesia de que somos, o sea, efectivamente somos pecadores, pero como diciendo, si haces esto te vas a ir al infierno y si haces esto es malo y entonces se contraponen estas ideas creando un conflicto porque en nuestra mente, digo, en toda nuestra generación se crea esta idea de que o soy auténtico o me voy al cielo. O sea, Ujú. pareciera que estamos hablando de cosas diferentes cuando en realidad, pues Dios lo que quiere es que seamos felices. Digo, esa es la gran verdad. Y quisiera aquí leer un salmo que dice que creo que nos puede dar como una pequeña luz, porque dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada sin agua. Y yo creo que ahí está mucho como de la clave de la felicidad, ¿no? Que muchas veces en el buscar, en el exterior, no nos damos cuenta que lo que realmente estamos buscando es quien nos llene por dentro. Ujú. Fíjate que ahorita abordaste un punto muy importante y que justo en la mañana estaba platicando con un amigo de muchos años. Eh, él estuvo en el seminario y ahí muchos años, ¿no? Salió y ahorita es psicólogo y creo que estaba haciendo precisamente una maestría. Y él se metió mucho a esa parte de la fe, de la religión y cómo ha cambiado o cómo ha influido en la sociedad actual. Y los dos concluíamos, es que la manera de percibirnos nosotros, de percibir nuestra fe, marca tremendamente a una persona. Cuando nosotros percibimos una fe basada o una fe moralizante, pues es lo que comentas, ¿no? O sea, me va a oprimir, es una religión que me va a oprimir y me va a decir lo que no puedo hacer porque si no, me voy a condenar o me voy a ir al infierno. De alguna manera se está coaccionando la libertad, porque a lo mejor yo no estoy convencido de lo que quiero hacer, pero lo tengo que hacer si me quiero ir al cielo. Y entonces esa perspectiva pues no siempre rinde muchos frutos y a la larga pues va creando personas de alguna manera que cumplen, pero que no encuentran una fuente de vida, que no encuentran una plenitud y que no son capaces de ponerse en la voz de ese salmo que dijiste, ¿no? O sea, el salmista lo que estaba escribiendo es, pues, oh Dios, es que tú eres el sentido de mi vida y yo reconozco que tú eres la fuente de todo lo que soy, de todo lo que tengo y todo lo que hago.
Pero una persona con una fe moralizante, una fe que se basa solamente en el cumplimiento de las cosas porque son buenas, porque son malas y porque no me quiero ir al infierno, eh, pues no es capaz de encontrar a Dios como el centro de su vida. Lo encontrará, sí, pero será a lo mejor ese Dios que está con la tablita, ¿no? Anotando cada cosa mala, cada pecadillo que hagamos y que a lo mejor en algún momento de nuestra vida se va a vengar de eso o no lo va a reprochar, etcétera. Y eso no nos ayuda. Ujú. En cambio, una fe auténtica, una fe eh, bien cimentada, sabiendo o reconociendo que una fe nos debe de humanizar, porque es Dios el que nos humaniza y entre más cercanos estemos a Dios, pues podemos decir que más personas o más humanos somos o plenamente humanos somos, pues entonces vamos a encontrar esa búsqueda de Dios precisamente como un sentido o como un motor, de tal manera que yo voy a tratar y me voy a esforzar todos los días de encontrar a Dios en todo aquello que hago o de encontrarme con Dios con las personas con las que convivo. Y más aún, lo que sería más importante, yo ser esa presencia de Dios o ese signo de la presencia de Dios para el que tengo enfrente. Y eso cambia. Ujú. Y aquí me lleva como al compromiso. Algo que yo doy, por ejemplo, cuando estamos en los cursos en los talleres, estos que tenemos ahorita de cambio de hábitos y hablamos de la felicidad, es la necesidad del compromiso para cambiar, porque por un lado tenemos que nuestro fin máximo es trascender y darle sentido a nuestra vida. Por otro lado Ujú. estamos entendiendo pues que el placer, ok, es bueno el placer, pero lo malo es que se debilita y no nos llena, o sea, porque no es la verdad felicidad. Y Claro. entonces tiene que haber un compromiso. Y para hablar del compromiso, quiero remitirme a Saqueo, a este personaje que fue un publicano que vivía en Betania, a ver si es Betania, en Lucas 19, que era muy bajito y se sube al árbol y cuando pasa a Jesús le dice, bájate que voy a cenar en tu casa. Y el hecho está en su conversión hace algo muy curioso, algo que no se ve muy seguido, sino él trata de pagar el daño que ha hecho y él lo dice, a todo el que le debo, o sea, a todo el que le haya cobrado de más le voy a devolver 4 veces el daño que yo hice. Y se compromete él con eso de no solo pedir perdón, sino de pagar y de devolver. Hablando de la psicología positiva, pues nos dice que se necesita 3 emociones positivas por cada una de las negativas. Y aquí en la Biblia nos está diciendo, no, se ocupan cuatro más y se ocupa ese compromiso. Y creo que es una lección importante porque muchas veces nos sentimos infelices o vacíos, pero nos falta el compromiso para cambiar. Así es. Y fíjate que ahorita que comentas, me viene a la mente una pregunta. Porque sí es cierto, buscamos ser felices y queremos ser felices y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no soy feliz? Pero quizá la pregunta que yo me hago ahorita es decir, híjoles, ¿y por qué quiero ser feliz? O ¿qué sentido tiene que yo quiera ser feliz? No sé si me alcanzo a explicar, porque pues el ser feliz por el ser feliz, dices, híjoles, pues a dónde me va a llevar o por qué buscar ser feliz. ¿Sí? Y ahorita que comentabas de Saqueo, pues eso que hizo, ese gesto, ¿cómo se le llama? Pues es responsabilidad. ¿Sí? La palabra responsabilidad es aprender a dar respuesta de mis actos. Entonces, yo alcanzo a percibir o a hilvanar
algunas palabras, tú ahorita mencionabas la palabra placer, pero incluso antes de eso, a hilvanar algunas palabras como son la libertad, como es la búsqueda del bien, como es eh, el sentido de responsabilidad, de tal manera que cuando yo me percibo plenamente libre, libre para amar, libre para entregarme, libre para todo, es cuando se abre la puerta para yo poder ser feliz. Ujú, Pero si yo estoy atado o si hay situaciones que me atan, quiere decir que no estoy siendo plenamente libre. Y por lo tanto, no estoy predispuesto a ser feliz. ¿Sí? ujú, Híjole, si entonces viene la pregunta del millón, pues ¿a cuántas cosas estamos atados? ujú, ¿Cuántas personas no vivimos atados al pasado? ¿Cuántas personas no vivimos atados a lo material, a la búsqueda solamente de lo material por lo material? ¿Cuántas personas vivimos atados a mis propios caprichos o vivimos atados del rencor o del odio, o del sentimiento de la venganza, etcétera? Todo eso de alguna manera limita nuestra libertad y por lo ujú. tanto, pues también limita nuestra capacidad de amar y por lo tanto, pues también esa búsqueda de plenitud o ese sentido de plenitud, pues se va a ver coartado. Y entonces, como usted, ¿qué nos ata al vacío? ¿Qué es lo que más nos está impidiendo que Dios llene ese vacío? Tendríamos que hablar aquí, pues así como decimos ahorita, del pasado, de lo que es nuestro dolor del pasado, que es uno de los limitantes más fuertes, pero en el presente, pues ahora sí que, ¿cuáles son los pecados o las situaciones de vida que en nuestra comunidad más nos atan a no dejar que Dios entre en nosotros? Yo creo que el primero y el más grande, la soberbia. Porque ese es el que nos va a nosotros a llevar a muchísimas cosas, ¿no? O sea, la soberbia, el creer que todo depende de mí, el ponerme en el centro de las circunstancias, el creer que las cosas o que la verdad, o creerme el dueño de la verdad absoluta. Y, y, y eso, pues sí, nos va encerrando precisamente como en un cascarón, ¿no? Una persona soberbia, pues no es más que una como pantalla, ¿no? De una persona que consciente o inconscientemente se puede percibir como muy pequeñita, ¿no? Entonces, para no sentirse tan pequeñita o tan poco valiosa, se pone como esa pantalla, ¿no? De soberbia, de poder, de todo este tipo de circunstancias. Y entonces ese mismo cascarón, yo creo que nos va limitando muchísimo, porque una persona soberbia, pues es difícilmente va a poder entregarse, una persona soberbia difícilmente va a poder incluso recibir amor. ¿Por qué? Porque no va a estar dispuesto a recibirlo como la otra persona o como las demás personas se lo pueden o se lo quieren dar, Ujú, si no va a querer recibirlo como esta persona quiere que se reciba. Y si no es de esa manera, no quiere nada. ujú. Y eso pues lo va limitando y lo va aislando de todos los demás. Pues sí, es una situación pues dolorosa que vivimos porque aquí el tema que tocamos o el tema por lo que hacemos estos temas pues es la iglesia doméstica y de alguna forma eh, podría decirse que la soberbia es algo que es muy visible exteriormente en el sentido que es el que se quiere sobresalir fuera de casa y que los demás no vean qué pasa dentro de casa. Pero yo creo que ahorita, como usted lo dice, y no nos hemos dado cuenta que esa soberbia ha invadido los hogares. Oh, claro. Y entonces existe no un hogar, sino una jauría dentro de una cueva.
donde, Sí, sí, sí. donde cada uno es un lobo que está dispuesto a morder al que está al lado con tal de ser el mayor o el más poderoso, ser el alfa de esa casa, ¿no? Sí, y es triste porque a veces, eh, pues personas que comentan, padre, es que me peleé, es que estamos enojados, etcétera. Y hemos intentado hablar, y ya cuando me dicen, ¿cómo intentaron hablar? Híjoles, se hace precisamente eso evidente esto que comentas, ¿no? Porque yo a veces les digo, le dije, es que ya empezaron a jugar ping-pong. Tú me dices algo duro o hiriente o ofensivo, y pues yo te la regreso, pero todavía más fuerte. Y vamos jugando a ver a quién le duele más, ¿no? De tal manera que ahí él pareciera que el que hiere más o el que puede dominar al otro con ofensas, con reproches, con todo, pareciera que es el que tiene el poder. Y entonces el otro, ¿qué hace? O la otra persona dice, pues mejor me callo para tener la fiesta en paz. Ujú. Eh, y así cuántas familias, cuántas situaciones, eh, y más durante cuántos años las personas a veces no viven de esa manera, lastimándose unos a otros, no nada más a veces tristemente entre los esposos, sino a veces ya trasciende de los Ujú. hijos hacia los padres y viceversa, ¿no? Eh, y cómo poco a poco nos vamos hiriendo. Y pues por supuesto, una persona que está en ese ambiente, una persona que vive así, pues definitivamente que no ha podido o muy difícilmente va a poder decir que es feliz. Ujú. ¿Por qué? Porque pues solamente el ambiente que permea en esta persona o alrededor de esta persona es de ofensa, de estarlo lastimando, de ver quién puede más, de ver quién tiene la razón y es estar buscando un lugar, como tú comentas, ¿no? El ser el alfa de esa familia. ¿Y qué tiene que ser una familia que se ha descubierto? Porque puede ser muy sutil, hay que ser sincero, así como puede ser una forma muy agresiva, también puede ser muy Sí, sutil este estarse lastimando. Ok, una si guerra ten... fría. Sí. ¿Qué pasa si ahorita alguna de las familias que nos está escuchando se da cuenta de esto? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que digo, si estamos hablando desde la perspectiva de la soberbia solamente se combate, pudiéramos decir, con la humildad. ¿Sí? Pero lo que es la verdadera humildad, porque a veces pensamos que estamos en este ambiente y decimos, me voy a callar para tener la fiesta en paz, o yo voy a dejar que me lastime, y pensamos que es una actitud humilde, y por supuesto que no. El ser humilde no quiere decir que voy a dejar que me pisotee el otro, o que voy a dejar que me diga, o que me hiera, por supuesto que no, o que me humille, ¿no? También a veces la humildad una de las más grandes expresiones de humildad también es aprender a poner límites. Aprenderme a poner límites yo, pero también aprender límites al otro. ¿Sí? Decir, ¿sabes qué? Reconozco y me hago responsable de todo y de solo lo que me corresponde. Y eso es lo que yo voy tratando, reconociendo que necesito cambiar esto y animando a la otra persona a que se haga responsable de todo y de solo lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esa humildad ahí se va a manifestar en dar el primer paso, ¿sí? En dar el primer paso. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que sea el otro que cambie para cambiar yo. Eh, por ahí incluso, además que es una canción, ¿no? El que ama más es el que perdona, el que da el primer paso. ¿No? Entonces, yo creo que para cambiar todo eso hay que voltearnos a ver cada uno de nosotros y decir, no quiero esta situación. Y yo atreverme a dar ese paso, de amar más, sí, a la otra persona, pero también de amar más a mi misma persona. De poner límites, ponerme límites y decir, híjoles, no puedo estar viviendo en esta circunstancia, vamos cambiando. Una vez que yo empiece a cambiar la manera en la que me autopercibo, la manera que percibo a mi familia,
pues entonces, poco a poco, digo, tampoco te digo que va a ser de la noche a la mañana, pero poco a poco va a empezar a cambiar esa situación. Ujú. Pues, y al mismo tiempo entender que la felicidad es más como un camino, ¿no? Que una meta. Es algo Claro, también que hemos tratado de enseñar mi esposa y yo en esto, pues en los procesos que hacemos, que la felicidad es un camino, más que una meta, porque a veces estamos tan desesperados por llegar a la meta, pues que hay tropiezos muy grandes o que no se disfruta el camino, cuando en realidad, pues la felicidad es ese camino. claro. Y ese, no sé, yo me pongo a pensar en San Pablo, por ejemplo, que hizo este cambio enorme de vida, pero no fue instantáneo. Digo, tenemos en la mente el momento en que cae del caballo, cuando Dios se le presenta y cómo se convierte en apóstol, pero entre ese momento y en convertirse apóstol fueron 3 años. 3 años de estar esperando, la espera de ese cambio, de que Dios llenara ese vacío que tenía. O sea, porque tenía todo el conocimiento, pero le faltaba madurar ahí algo. Y yo creo que él después, en todos sus escritos, bueno, se ve que de alguna forma lo disfrutó y lo entendió. Claro. Fíjate que yo creo que algo, o así como el primer paso, ahorita que hablamos incluso de San Pablo, mm, el primer paso de todo es hacernos dueños de nuestros propios actos. Eh, Ahorita está, y me gustaría compartírtelo y compartírselo a las personas, tal cual como está escrito. El Papa Juan Pablo II tiene un discurso que dio en 1982 y se me hace muy importante porque habla precisamente de esto. Y dice, lo voy a leer tal cual. Dice, solo quien es verdaderamente dueño de sus actos puede entregar ese dominio al otro y mantener viva esta decisión. El amor quiere comprometerse, entregarse. La libertad es el don más grande en el ámbito natural. Es pues el ejercicio más noble de este don, la entrega por amor. Más aún, el amor es esencialmente don. Al hablar de acto de amor, eh, se supone un acto de donación único y decisivo, irrevocable como lo es un don total, que quiere ser y permanecer mutuo y fecundo. Y a mí me llama mucho la atención que el Papa Juan Pablo II parte de que solamente quien es dueño de sus propios actos es una persona que puede ser plenamente libre. Y una persona plenamente libre es una persona capaz de entregarse. Y esa es la clave de la felicidad. Cuando yo espero o tú me hiciste enojar, es que tú tuviste la culpa de que yo me enojara, etcétera, ¿no? Eh, pues no, solamente una persona que es verdaderamente dueña de sus actos es una persona que puede entregarse y puede eh, abrir esa puerta a la humildad, porque no sé si es parte de la cultura o no sé qué será, pero qué miedo nos da percibirnos débiles frente al otro y más frente, en el caso de la familia, ¿no? Eh, Qué difícil es para el esposo percibirse o manifestarse débil frente a la esposa y viceversa. Yo creo que la palabra es vulnerable, ¿no? O sea, Vulnerable, ¿sí? más que Más débil. adecuada. Sí, sí, sí. Recuerdo haber Más adecuada. leído también cuando acerca del Génesis que la desnudez, más que una desnudez Ujú. física, era una vulnerabilidad Sí, entre Adán y Eva. O sí, sea, sí, sí. mostrarse tal cual eres y como dicen, nos da mucho miedo, nos da mucho, este, que usen esas imperfecciones en contra Claro, nuestra. sí. Y Y entonces, entonces como, ajá, sí, sí, tú. ok, entonces ahí es donde yo creo que los esposos y los matrimonios empiezan como a chocar, ¿no? Porque empiezan a ocultarse Claro, detrás de ese matorral, como igual en el Génesis,
y a decir es que tuve miedo, o sea, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo, o sea, me dio vergüenza de lo que soy. Ujú. Cuando de familia debería haber esa plenitud y esa seguridad de que nada es, no hay nada malo en ser vulnerable o imperfecto. Claro, y yo creo que esa es la clave de todo, porque cuando yo me percibo y acepto que soy vulnerable y aún así con esa desnudez, hablando con el mismo lenguaje del Génesis, y así me entrego a ti, pues entonces es porque estoy confiando plenamente en que me vas a aceptar con toda y mi desnudez, ¿no? Con toda y mi ser vulnerable, confiando en que no me puedes dañar, confiando en que yo me entrego a ti, sabiendo a quién me estoy entregando y sabiendo y confiando plenamente en que esa vulnerabilidad no la vas a utilizar para dañarme o para herirme, sino para juntos crecer. Pero para llegar a ese nivel, qué difícil, porque es permitirnos mm, reconocernos uno al otro como vulnerable. Y qué difícil es presentarnos así. No nada más en la familia, en la misma sociedad. Ujú, En la misma sociedad nos vamos poniendo como máscaras, ¿no? Nos vamos ujú, poniendo caretas. Y eso, pues, evidentemente nos encontramos personas que pueden decir, padre, yo no soy feliz. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor nunca me he permitido fallar, porque ujú, nunca me he permitido reconocerme a mí mismo que no siempre puedo hacer las cosas, porque no me he permitido sentirme, verme delante del espejo y sentirme vulnerable y reconocer que necesito del otro y más aún que necesito de Dios. ujú. Ese padre, qué palabras tan sabias nos está diciendo y cómo está dando esto como una especie de círculo que se cierra. Hablamos al principio de ser auténticos y cuando pensamos en ser auténticos generalmente pensamos en cubrirnos y ponernos máscaras y ser originales y querer sobresalir y entonces soy más auténtico porque, un ejemplo, me pongo un tatuaje o porque soy muy rudo, cuando ser auténtico significa totalmente lo contrario. O sea, significa exponerse sin máscaras tal cual soy, con los talentos y los dones que Dios me dio. Ujú. Y con esa vulnerabilidad de que efectivamente me van a lastimar, me van a poder lastimar, pero sabiendo que esa autenticidad no solo es mía, sino que viene de Dios, porque Dios me creó así. Y por lo Claro. tanto, al estar como en esa conexión con Dios, pues ese, aunque haya algún grado de dolor, pues va a ser santificante. Y creo que ahí es donde muchos de nuestros santos, yo creo que lo entendieron sin que se los dijeran, ¿no? Ser auténticos, ser lastimados, pero en esa autenticidad y en esa plenitud de Dios, de que dejaban, eran felices con sus virtudes y con sus defectos. Claro. Y es que llega el momento donde se debe de identificar la felicidad con la verdadera santidad. Si estamos hablando de que la felicidad es encontrar la plenitud de nuestra vida, pues eso es ser santo. Una persona santa es una persona que encontró la felicidad de la vida, no imitando al otro, no ocultándose ante el otro, sino permitiéndose ser quien es decir, manifestando todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios depositó en esta persona y reconociendo también los límites que a veces por nuestras decisiones, por nuestra misma debilidad humana también hay. Entonces, es pues básicamente es el reconocerme como una persona, como un don para mí y un don para el otro. Dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, sí, una vasija que en cualquier momento se puede resquebrajar y que puedo romper, pero al final de cuentas es un tesoro el que yo llevo. Y si yo no alcanzo a descubrir que yo mismo soy un tesoro, pues toda la vida lo voy a tener oculto para mí y para los otros. Pero volviendo a lo que decía Juan Pablo II, solamente quien es plenamente
dueño de sus propios actos, solamente quien reconoce lo que lleva dentro es una persona capaz de entregarse y capaz de decir, híjoles, pues esto soy, esto te doy, no te doy lo que no tengo, pero juntos podemos construirlo. Ujú. Y entonces también ahí hay otra felicidad porque nos complementamos hablando de estas iglesias domésticas donde lo que le falta a uno lo llena el otro. Y luego como familia, luego como sociedad también pasa lo mismo, ¿no? Nos vamos Sí, complementando, pero siendo auténticos cada uno y entendiendo que el otro tiene fortalezas y tiene virtudes que yo no tengo y tiene debilidades que yo puedo también como equilibrar, por así decirlo. Y entonces así vamos es. juntos ahora sí que como hermanos y como un solo cuerpo, ¿no? Que al final de Ujú. cuentas de esto se trata, ¿no? La felicidad de ser parte de ese cuerpo tan maravilloso que es el cuerpo de la iglesia y que al final de cuentas la felicidad, volvemos a lo mismo, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios Así es. está en que seamos felices, que seamos plenos, que seamos auténticos, y todo de un simple pensamiento, ¿no? De una simple idea que, que, que nos lleva a que Señor, ¿por qué no soy feliz? Pues porque no nos hemos dejado llenar por Él, ¿no? Así es. Pues padre, Así ¿algún es. comentario final ya para ir cerrando esta noche? Pues sobre todo eso, todos los días buscar dejar al menos un poco de nosotros en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dejar de alguna manera esa impronta de todo lo que nosotros hacemos. Al final de cuentas, si nos percibimos como personas únicas e irrepetibles, pues única e irrepetible también es la manera que tenemos de amar. Ujú, Y si nosotros eso, a la hora de hacer las cosas, incluso lavar los trastes, trabajar, platicar con las demás personas, si eso lo hago con amor, pues estoy amando de una manera única, irrepetible y de alguna manera estoy marcando la vida de los demás. Eso es lo que me va, sí, a cansar, pero me va a seguir llenando, me va a seguir llenando. ¿Por qué? Porque voy a abrir la puerta para que las demás personas me amen desde la manera en la que ellos aman ujú, y entonces lo que tú comentas nos vamos complementando. ujú. No, pues qué plática tan rica, padre, que la verdad es que este tema no es un tema fácil. Creo que No, no es un tema sencillo porque es una de las preguntas existenciales, ¿no? En la felicidad. Pero al mismo tiempo, pues descubrimos que hay un camino para alcanzar la felicidad. Y bueno, esperemos que a todas las personas que nos han escuchado esta noche, pues se queden con estas frases, con esto, o con esta idea de que, bueno, pues también, bendito sea Dios, tenemos sacerdotes que nos pueden escuchar y nos pueden guiar. Y si me permite, padre, aventarme el gol, un gol como lo que hacemos mi esposa y yo, pues está también al servicio de todos los que nos escuchan, ¿no? De forma sí, personal todavía tengo lugares que mi esposa me comprometió a ayudarles ahí que en el proceso que necesiten los varones, son para varones, todavía tengo lugares, ¿no? Quien requiera, ya sea hablando de heridas emocionales o de cambio de hábitos, precisamente en esta búsqueda de sentido de vida, pues con mucho gusto comuníquense y yo me comprometo, como me comprometió mi esposa, a hacer ahí un buen descuento para que puedan llevar este proceso. Y por otra parte, pues tenemos un taller que ya va a iniciar este sábado, que es precisamente un cambio de hábitos para alcanzar el éxito, que tiene mucho que ver con esto, con la felicidad. Y adicionalmente, pues hay otro taller que está también a punto de iniciar de finanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque eh, según la ciencia de la felicidad, se ha descubierto que el dinero no es la felicidad, todos lo sabemos, pero es importante en el sentido estricto de la necesidad, de que se cubren ciertas necesidades. Y entonces hay que aprender a administrar, uno, para tener la prosperidad que Dios quiere en nosotros,
y para llevar la prosperidad a nuestra casa. Entonces digo, ahí están estos 3 goles de pasadita, que con mucho gusto se los ofrecemos. Comuníquense pues a los teléfonos que tenemos aquí en la pantalla, mándenos un WhatsApp para mayores informes, o métanse a la página de Trascendiendo Unidos y con mucho gusto pues ahí tenemos la información pertinente. Pues bueno, padre, ya nomás nos resta, si no es mucha molestia, y que nos mande una bendición a todas las familias, pues para que Dios nos ayude y nos ilumine para encontrar este camino y esta necesidad de Él, para acercarnos y ir encontrando el camino a la felicidad precisamente. Claro que sí, con todo gusto, y pues es reconocer que la fuente de la felicidad pues es Él. Si nosotros queremos ser plenamente felices, pues necesitamos estar plenamente unidos a Él. Pues vamos poniéndonos en la presencia de Dios, vamos poniendo toda nuestra vida, todas nuestras actividades, las actividades de los nuestros, de las personas que amamos, vamos poniéndolas en sus manos, y que el Señor nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues muchas gracias, padre, pues agradeciendo como siempre el tiempo que nos otorga y que nos permite, también pues el espacio que nos permite a nosotros, a mi esposa y a mí, para los feligreses y para pues a la gente de aquí de la comunidad, y que esto sirva como medio para que esté Dios en estas iglesias domésticas. Muchas gracias, padre, y pues que tengan muy buenas noches. No, pues muchas gracias a ustedes. Buenas Igualmente, tardes. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.